Esto es importante, ¿sí? El Papa Nicolau y la colposcopía se puede hacer durante todo el ciclo, ¿sí? Menstrual. Obviamente que vamos a evitar el día que la paciente esté con su sangrado, ¿sí? Con su menstruación. Obviamente vamos a tratar de evitar ese momento porque va a complicarlo. Entonces, obviamente que evitamos este momento. Lo ideal es hacerlo en la primera fase, ¿sí? En la fase, digamos, estrogénica, que es la etapa, digamos, proliferativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí es cuando el moco cervical, tenemos mucho moco cervical y es más cristalino y es más acuoso, no es tan espeso. Entonces es el momento justo para tomar, digamos, las muestras para el Papa Nicolau. Obviamente vamos a evitar lubricantes, óvulos, tampones, ¿sí? Ecografía transvaginal, tactos vaginales, justo la paciente fue a la guardia el día anterior por algo y la tactaron y bueno, acuérdense que el guante acuérdense que para las ecografías transvaginales se utilizan profilácticos, todo eso nos va a cambiar el pH. Entonces tratamos de todo lo que haya sido invasivo, por lo menos en las últimas 48 horas, evitar. Bueno, ¿qué se necesitan? Justamente guante de látex, la espátula de aire, se llama, es la espátula de maderita que vimos recién, el Cytobrush es la espátula de aire para la toma del ectocervix, la Cytobrush que es para la toma del endocervix, el Cytospray, el spray o fijador o alcohol, ¿sí? Los que tengan alcohol al 96 o no, el spray, ¿sí? Muchas veces quizás alguien fue a algún consultorio donde utilizan estos fijadores de pelo, justamente se utiliza, en vez de ponerlo en alcohol, se fija con este fijador y se envía la muestra. Este es el porta objeto, ¿sí? Que es el vidriecito. Siempre van a ver que estos vidriecitos tienen que estar etiquetados, ¿sí? Con un rotulito. En ese rótulo nosotros vamos a poner nombre y apellido de la paciente. Y generalmente, si vamos a poner la muestra en un frasco con alcohol, lo que se hace es colocarle, bueno, el nombre acá siempre se debe escribir con lápiz, ¿sí? Porque la tinta por ahí puede contaminar y la tinta con el alcohol se va a desparramar, ¿sí? Entonces siempre lo tenemos preparado con lápiz y lo que se puede poner acá en la punta son ganchitos, esos separadores de hoja, justamente para cuando pongamos en un frasco, todas las muestras queden separadas y no se pegue porta con porta porque al ser vidrio hacen presión negativa y se juntan. Entonces para evitar eso se ponen un ganchito en la punta. Bueno, y también está bueno tener estos hisopos, que son los hisopos que son re famosos ahora, pero estos hisopos muchas veces cuando nosotros vemos alguna imagen colposcópica, metemos este algodoncito y podemos como secarnos, podemos correr, bueno, nada, más que todo para eso. Obviamente que necesitamos el colposcopio para poder hacer todo esto, porque si no, no vamos a poder tomar ningún Papa Nicolau, ninguna colposcopía. Profe, Diga. le hago una consulta. El otro día, bueno, cuando fui al consultorio también, bueno, los metían en el frasquito que tenía alcohol. No hay posibilidad de contaminación porque fue como que yo lo viendo, habían muchísimos cortas, con muchísimas muestras, como 6. Y era como que me daba la impresión como que si se podía contaminar. Justamente el alcohol lo que hace es fijar, digamos, y acordate que fija la muestra, como para que vos entiendas, ¿me entendés? Al porcentaje que está el alcohol, imagínate, casi puro, no se va a contaminar una muestra con otra. ¿Bien? Y también tenían como una tijera de plástico que era desechable. ¿Esa Mm. qué nombre tiene específicamente? Que ayudaba como a separar los labios para que él pudiera introducir. Sí, en realidad es una pinza, es una pinza normal, que se usa para, pueden ir esa descartable o vienen de metal, ¿sí? Las de metal se tienen que mandar a esterilizar. Justamente se pone unas torunditas de algodón para la punta. Eso que que has visto vos es una muy buena práctica de separar, digamos, los labios con esa pinza, porque de esa manera vos no tocas a la paciente, entonces los guantes que vos tenés que después va a tocar el colposcopio, después va a tocar la mesa, no estás contaminando, ¿sí? Estás tocando a la paciente. Entonces, justamente con esa pinza lo que haces es separarte la vulva, ¿sí? Los labios,
y poder colocar el espéculo. Muy buena técnica esa, está muy bien. Bien, el procedimiento, vamos a colocar la paciente en posición de litotomía o posición ginecológica. Tratamos de antes pedirle a la paciente que haga pis, ¿sí? Porque si no va a tener la vejiga llena y va a dificultar, o cuando pongamos el espéculo le va a dar más ganas de hacer pis a la paciente. Siempre hay que ser muy delicado al colocar el espéculo, ¿sí? Acuérdense que la paciente lo primero que se va a quejar es justamente si ustedes le hicieron. La verdad que esto es un bajón, porque yo sé que todos lo hacemos de la manera más prudente, delicada, y a veces por más que se esmeren, la paciente va a tener algún tipo de molestia. Y hay que entender a la paciente en este momento porque es un estudio súper invasivo, incómodo, entonces todo ya es incómodo, ya desde la posición, de sacarse la ropa y todo eso. Entonces son cosas que ustedes tienen que tratar de empatizar en eso, ¿sí? Traten de poder de tener una bata, que la paciente pueda tener un lugar donde cambiarse. Yo sé que hay lugares que es imposible porque la infraestructura no lo da, pero en lo posible sería lo ideal que la paciente tenga un lugar donde se pueda sacar su ropa, que se pueda colocar una bata. ¿Sí? Entonces, ustedes traten siempre de empatizar en eso. Se le puede pedir a la paciente cuando vas a colocar el espéculo de hacer una pequeña maniobra de Valsalva. Valsalva es presión intraabdominal o fuerza de abdominal para poner el espéculo. Acuérdense que el espéculo siempre van a colocarlo, si ustedes están mirando a la paciente, ¿sí? Acuérdense que la manijita para enroscar les tiene que quedar hacia la derecha. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocar el espéculo, van a enfrentarlo a la vulva, ¿sí? Pero inclinado. ¿Por qué inclinado y no derecho? Porque si lo ponemos derecho, ¿se me ve mi mano ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. imagínense que este es el espéculo, ¿sí? Si yo lo pongo derecho así, ¿a qué le doy? Sí, pero Anatómicamente, ¿qué tenemos arriba? ¿Mm? ¿Me escuchan o me quedé solo? A Sí, la profe. uretra. Claro, le pegamos a la uretra, La ¿entendés? O uretra. sea, vamos a lastimar la uretra y eso va a doler muchísimo. Entonces, inclinado levemente, una vez que está, que justamente, como dijo la compañera, con la otra mano podemos ayudarnos con esta pinza, que es una pinza larga, con un algodón en la punta, obviamente. Podemos entreabrir, digamos, el introito vaginal y colocamos de encima a la paciente que haga una leve fuerza de Valsalva y colocamos, introducimos, digamos, el espéculo. Una vez ya introducido, lo empezamos a girar suavemente a medida que lo vamos girando y una vez que ha entrado casi a la mitad, podemos abrir la mitad, ¿sí? Lo vamos abriendo, ¿sí? Una vez que llegamos al fondo o a los sacos vaginales, lo terminamos de abrir, ¿ok? Siempre cuando lo vamos a abrir, cuidadosamente, delicadamente, y esto lo van a ir adquiriendo a medida que vayan haciendo, ¿saben? Así que no se pongan nerviosos la primera vez la van a hacer mal, quizás le molesta a la paciente, la segunda también, la tercera también, hasta que hagan varios y van a ir agarrándole la cancha. Por ahí van a hacer 1000 y van a hacer el 1001 y les va a doler, o sea, no hay una lógica tampoco. Pero bueno, si vamos manteniendo cuidado en las cosas que yo le voy tirando, por ahí vamos disminuyendo, digamos, los riesgos. Movilización de las piernas para visualizar el cérvix posterior. ¿Esto qué quiere decir? Y tenemos que tener una camilla ginecológica, ¿sí? Que la paciente pueda apoyar las pierneras, si quiere ascenderla, porque a veces los cuellos están ubicados muy posteriormente, entonces es difícil localizarlo. Nosotros cuando coloquemos el espéculo, el cuello se tiene que ver completamente. Nosotros no podemos ver la mitad del cuello, o el labio superior, el labio inferior. Tenemos que ver todo porque acuérdense, si bien la lesión puede asentar sobre la zona de transformación, podemos tener lesiones en la vagina, o podemos tener lesiones en el cuello también, que puede pasar. Bien, entonces, el exocervix, ¿sí? Dijimos que es de lo externo, se toma con la espátula de aire. La espátula de aire es una espátula que tiene una punta más finita, que es la que vamos a agarrar nosotros, y una punta más gruesa. La punta más gruesa tiene como la forma de un corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se introduce una en el orificio y giramos 360 grados en sentido horario, ¿sí? Para tomar la muestra.
Eso que nos queda en la punta lo vamos a esparcir, ¿sí? Con tratar de hacer los menos movimientos posibles sobre el portaobjetos, ¿sí? Extendemos una sola vez, vemos que queda la muestra y listo, ¿sí? Pero tenemos que ver que quede extendido, porque si vemos que pasamos y no queda nada, volvemos a pasar. Tiramos a la bolsa de residuos patológicos, color rojo, la espátula de aire y tomamos el endocervix, el cepillito que es el CitoBrush, y introducimos en el orificio cervical, dentro del canal, lo giramos 360 grados, antihorario, o sea, al revés de cómo fue la toma del exocervix, y lo esparcimos en la misma muestra. La muestra del ectocervix lo ponemos como a lo largo, y la del endocervix lo ponemos a lo ancho, ¿sí? Giramos así, a lo ancho. Ese extendido sobre el portaobjetos es lo que mandamos, fijamos con alcohol o si tenemos un fijador de pelo. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿me puede repetir? Entonces, ¿el endocervix es a lo ancho o a lo largo, profe? El endocervix, que es el último que vas a tomar, es a lo ancho, ¿sí? Como que vos lo tomás, lo puedes incluso poner por arriba de la muestra que tomaste del ectocervix, no importa, pero vos lo pones a lo ancho. Eso como para que el citólogo pueda diferenciar la toma endocervical de la toma del ectocervix. ¿Sí? O otra manera, es como lo puse acá, a ver que se ve re chiquitito, que vos podés dividir, digamos, esto que tenemos acá en la punta es el rótulo que vos pusiste con el nombre y apellido de la paciente, podés poner la mitad hacia adelante, que sea el exocervix, ¿sí? La parte de la mucosa pavimentosa, y la otra mitad haces el endocervix. También eso puede ser. Son diferentes técnicas. Cualquiera de las dos está bien. ¿Bien? En ese caso, profe, se tiene que, ¿usted está delimitado con algo ese portaobjeto o es como, Tu imaginación. ah, ok. No, no. No está delimitado. Es todo un vidriecito homogéneo. ¿Bien? Profe, si sí lo tenemos que poner así o algunos lo ponen como una muestra sobre la otra, porque por ejemplo el doctor que estaba tomando la muestra, él me dijo que lo ponía así como para que quedara ordenado solamente, pero que si él quisiera podría ponerlo como mezclado. No, ¿a mezclar qué cosa? No mezclado, sino como que sería siempre que estuvieran separados, pero como que lo podría poner uno en una parte y otro en otra parte, como que no siempre así, como te estás diciendo. Exactamente, uno trata de ser metódico para que siempre las cosas te salgan bien, porque si vos empezás a cambiar, empiezan las confusiones. Bueno, entonces vimos la toma del Papa Nicolau, ¿sí? Mandamos el estudio citológico, ¿bien? Y vamos a tener nosotros un informe. ¿Qué pasa con los informes durante todos estos años? Fíjense que en el año 1943, cuando Papa Nicolau descubre, digamos, que mediante el estudio citológico podía haber células que podían hablar de que podían malignizar, ¿sí? Hasta el 2001 fueron cambiando todas estas clasificaciones. Entonces, fíjense que en un momento esta clasificación de Papa Nicolau empezó a hablar de displasia, ¿sí? Displasia leve, displasia moderada, displasia grave y ya carcinoma in situ. ¿Bien? ¿Qué significa displasia? Displasia quiere decir cuando un epitelio, en este caso estamos hablando del epitelio endocervical o el epitelio, digamos, ectocervical o la zona de transformación, cuando ya empieza a haber una desorganización, ¿sí? Cuando ya empieza a haber alteraciones, ¿sí? Microscópicas que empiezan a desorganizarse ese tejido. Si esa desorganización no era muy abundante, no era tanto, era leve. Moderada, o si ya era mucha esa desorganización, hablamos de una displasia grave. ¿Cuáles son las desorganizaciones que vamos a empezar a ver? Histológicamente, esto no lo tienen que saber, solamente se lo explico para que ustedes sepan cuando lean displasia a qué se refiere.
Pero la displasia, a grandes rasgos, es esa desorganización arquitectural del tejido, microscópicamente, y el núcleo de las células empieza a volverse más grande, el citoplasma, que es lo que rodea al núcleo, empieza a disminuir. Dentro del núcleo tenemos la cromatina, esa cromatina donde está el material genético, el ADN, empieza a ponerse más oscuro, a condensarse, ¿sí? Entonces esas células empiezan a volverse cada vez más atípicas, ¿sí? De ser típica, que es un tejido, una célula típica de un tejido, empiezan a ponerse atípicas. ¿Bien? Pero todavía, si son, por más que sean atípicas, pero siguen siendo parte del mismo tejido, ¿sí? Desorganizado, pero atípico, desorganizado, pero no maligno. ¿Bien? Ya cuando esa atipía celular o esa desorganización, ya esa célula se transforma en atipía y hay malignización, aparecen justamente las características de un cáncer. Esa clasificación siguió variando. Después cambió el nombre, en vez de llamarse displasia leve, moderada y grave, ¿sí? Y carcinoma, es como que se redujo la clasificación y aparecen los SIN. ¿Han escuchado cuando hablamos de un SIN 1, SIN 2, SIN 3? No, profe, yo no. Bueno, ustedes van a ver cuando vengan los resultados de los Papa Nicolau, ¿sí? Van a ver que el resultado les puede hablar de un SIN 1, SIN 2, SIN 3. Ya SIN, estamos hablando de una lesión. Entonces esto es una neoplasia, ¿sí? Intraepitelial cervical. No quiere decir que, porque diga neoplasia, estamos hablando de un cáncer, ¿sí? Estamos hablando solamente de displasia. Entonces, el SIN 1, como que incorporaría la displasia leve, ¿sí? El SIN 2 incorporaría a la moderada, ¿sí? Y el SIN 3 ya tenemos a la grave y el carcinoma in situ. En el 2001, Bethesda lo que hace, ¿sí? Vamos a ver más adelante que directamente las clasifica en justamente lesiones de bajo grado, ¿sí? Que cuando vean en los resultados de los Papa Nicolau, que son low SIL, ¿sí? Que nada más que están simplificados, low de bajo, SIL de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, y las high SIL, ¿sí? Que son las lesiones de alto grado también, lesiones intraepiteliales escamosas, pero de alto grado. ¿Bien? No se mareen con esto, tranquilo. Quiero que vean cómo fue mutando, cómo fue cambiando la clasificación. Al principio se hablaba de displasia, o sea, de desorganización del tejido que se veía microscópicamente, de leve, moderada, grave y un carcinoma in situ. Luego apareció lo que son las neoplasias intraepitelial cervical, tipo 1, 2, 3, y luego Bethesda lo que hace es clasificarla en alto grado o bajo grado. ¿Sí? Esto que les pongo satisfactorio e insatisfactorio, que puede pasar que tengamos una muestra y tengamos el resultado que sea una muestra insatisfactoria. Esa muestra insatisfactoria no es fidedigna, entonces hay que repetirlo, ¿sí? ¿Por qué puede dar insatisfactorio? Justamente porque las muestras o las células que ustedes mandaron eran insuficientes o pocas. Tienen que ser cierta cantidad de muestras que se deben enviar para que sea satisfactoria esa muestra. Pasa que nosotros no tenemos un contador de células, sí, cuando tomamos la muestra. Por eso tratamos de tomar una buena muestra cuando tomamos dentro del canal y fuera del canal. Entonces, fíjense acá cómo tenemos simplificado lo que les acabo de decir. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablamos de atipía escamosa, ¿sí? Reactiva o imposible de clasificar, esto no quiero que lo vean ahora. Este cuadro, porque es complejo y se van a marear, ¿sí? Si nunca han escuchado hablar de las neoplasias intraepiteliales cervical o las lesiones de alto o bajo grado, no quiero marearlo, no quiero que nos mareemos con esto, ¿sí? Pero quiero que se queden con esto que yo les expliqué acá. ¿Bien? Fíjense cómo acá en este cuadro directamente las termino simplificando en lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Las de bajo grado, ¿sí? Pueden ser las infecciones por HPV, que son los condilomas, ¿sí?
o los SIN1. Bien, entonces, la lesión por condiloma por HPV y el SIN1, ¿sí?, que era la clasificación vieja, serían lesiones de bajo grado. ¿Bajo grado de qué? De malignidad. Y las lesiones de alto grado de malignidad va a incorporar a las lesiones intraepiteliales cervicales tipo 2 o la tipo 3. ¿Ok? Entonces el SIN2 y el SIN3 entrarían dentro de las lesiones de alto grado de malignidad. Ya si tenemos un carcinoma in situ, ya es una lesión maligna. In situ quiere decir porque no ha atravesado la membrana basal de ese epitelio, y ya si invade o si se expande, hablamos de un cáncer ya invasor de cuello uterino. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, las SIN 2 y 3 serían las displasias moderadas y graves. El SIN2 y el SIN3, ¿sí?, van a ser, claro, justamente la displasia moderada grave, que van a entrar ya directamente dentro de lo que tenemos la lesión de alto grado. ¿Bien? Bien, gracias. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve, ¿ven ahí esta hoja? ¿Se ve? Un poquito más No, arriba, profe, más arriba, profe. Ahí. más cerca de usted. No, más cerca de la cámara. Ah, ahí, Carmen. Sí, ahí sí. Ahí sí, profe. ¿No se ve? Sí. Sí, sí, ya. Sí, ahí Un sí, poquito profe. más arriba Un se vería Bueno, pelín mire. más arriba, profe. Ahí sí. Ahí. Bueno, lo que le voy a dibujar acá, más o menos, ¿sí? Imagínense que esto es un tejido y que estos son células, ¿sí? Bien. Estas células pueden ser las células del ectocervix, que incluso son las del ectocervix porque las células pavimentosas, ¿sí?, o escamosas, son justamente así, tienen esta forma, distinto de las células. Profe, Sí. Profe, ¿tienen un disculpe. fibrón? Ah, No. Porque eso en le la iba a decir lapicera porque se no ve se muy ve nada. clarito. A ver, es que esto se me acaba de ocurrir ahora. No se ve, profe. De última, dibújelo y después lo mando. Es que lo quiero ir dibujando Claro, de para que lo última mande vayan. una foto, profe. Bueno. No, pero ahí con el resaltador quizás sí va a ver. A ver, fíjense, probamos, ¿sí? No tengo Sí. problema. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, Ahí se ve. Sí, se ve re bien, profe. bueno. Sí. Fíjense, estas células van a ser las Profe, células. Sí. ¿Me dijeron algo? no, ¿usted tiene atrás un pizarrón? No, es un placar. Si los rayos me matan. Ah, porque le iba a decir Me que echan si de la no casa. raya ahí en el pizarrón, pero bueno, va a salir No, mal. bueno, se me acaba de ocurrir esto, pero porque sé que son muchos conceptos por ahí nuevos y por ahí dibujándolo lo vamos a entender. Les prometo mejorarlo esto, pero bueno, si por ahí está bueno para que aprovechar la clase de hoy. ¿Ahí se ve o no? Sí, Sí, profe. se ve, Ahí, profe. Si lo perfecto. muestra ahí Bueno. un poquito. Bueno, fíjense, este sería el epitelio ectocervical de afuera, el epitelio pavimentoso, incluso le vamos a cambiar el color a las células del endocervix, ¿sí? Las células del endocervix son células glandulares, son células más cilíndricas, por eso el epitelio es cilíndrico, ¿sí? Con su núcleo. ¿Bien? Todo este el epitelio que es el estroma, que se llama, de cualquier tejido, todas las células, en todos los tejidos, en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en todos lados, todos los tejidos tienen una célula particular. La del corazón, el cardiomiocito, la del músculo, tenemos los fibrosmiocitos, los miocitos también, en el cerebro las neuronas, bueno, todas las células, ¿sí? No es que están colgando en el tejido, sino que están sostenidas por un estroma, ¿sí? Que es el tejido que las rodea a todas esas células y que las sostienen, ¿bien? Estas células, ¿sí?, que tenemos acá, que vemos que tienen un núcleo, esos núcleos están dentro de un citoplasma, que se le llama, que es lo que rodea a todos los núcleos. Bien, acá dentro de ese citoplasma
hay proteínas, el agua, iones, sodio, un montón de cosas que están acá, ¿sí? Lo mismo pasa en las células del endocérvix. Cuando viene una lesión, ¿sí? Cuando viene el HPV, ¿sí? Que viene el HPV y afecta el endocérvix o afecta el ectocérvix, estas características normales de la célula se empiezan a alterar. O sea, ustedes ven que más o menos el tamaño de las células y los núcleos está conservado, que están más o menos alineadas. Bueno, todo eso se empieza a alterar. ¿Y qué pasa? Y esta célula, en vez de estar así, ¿sí? El núcleo ese crece, por ejemplo, se ve más grande, se ve más oscuro, crece más esta célula. Bueno, toda esa desorganización es lo que yo le decía de cuando se empieza a desorganizar y es cuando empieza a aparecer la displasia. Eso es lo que se va a ver al microscopio. ¿Bien? Si esa displasia se va alterando, ese núcleo crece más de lo normal, ya la célula pierde la forma, ¿sí? Ya hablamos de una displasia moderada o más grave, ¿sí? Y si ya se vuelve totalmente atípica esa célula y pierde la capacidad, ¿sí? Porque todas las células tienen como una capacidad de corrección, ¿sí? Cuando hay una mutación, por ejemplo, la célula tiene un sistema que capta esa mutación, ese error, vuelve a empezar el ciclo celular y lo repara. Porque si no, imagínense que habría cáncer, todas las personas tendríamos cáncer, ¿sí? Porque justamente tenemos estos mecanismos a nivel celular microscópicos que reparan. Si esto no alcanza a repararse, ¿sí? Porque tenemos el virus del HPV que lo está alterando, se produce el cáncer. Un cáncer de cuello de útero, desde una lesión leve hasta un cáncer propiamente dicho invasor, pueden pasar 10 años, ¿sí? Por eso es una locura que una persona llegue a un cáncer de cuello de útero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esta célula tiene acá, está apoyada sobre una membrana que se llama membrana basal. Todos los tejidos tienen una membrana basal, todas las células asientan sobre una membrana basal. Si esa célula llega hasta ahí, hablamos de microinvasor. Si esa célula ya invade o sale de esa membrana basal, ¿sí? Ya hablamos de un cáncer, ¿sí? Escamoso invasor, ¿sí? Obviamente que acá, cuando ya invade esta zona, acuérdense que estos tejidos, el cuello del útero y todos los lugares, hay vasos sanguíneos. Cuando ya infiltra ese vaso sanguíneo, ya lo tenemos en el torrente sanguíneo y va a ser la metástasis a distancia. Más o menos, ¿se entendió? Sí, profe, Sí, ¿pueden profe. repetir lo de la membrana basal? O sea, si la toca la membrana basal, Claro, la parte de lo que era invasor y todo eso. Sí, es muy esquemático lo que le acabo de hacer, pero obviamente que para poder explicar esto necesitamos tener histología, ¿me entendés? ¿Me entienden? O sea, es como que se necesita más clase, pero básicamente es eso. La membrana basal es una membrana que sostiene todas las células en cualquier tejido, ¿sí? Ubiquémonos ahora en el cuello del útero. Esa membrana basal, si ya es infiltrada por esa célula maligna, ¿sí? Pero no pasa de esa membrana basal, hablamos de un microinvasor, ¿sí? Que es un estadio más leve del invasor. Ya el invasor rompió esa membrana basal, salió del tejido, ya puede infiltrar vasos linfáticos y hacer metástasis linfática, o puede infiltrar vasos sanguíneos que corren justamente por el estroma, porque acuérdense que todos los tejidos se nutren a través de arterias, ¿sí? Que van por el estroma que le acabo de explicar. Entonces ya cuando infiltra un vaso, pues vamos a tener metástasis a nivel sanguínea, ¿sí? A distancia, o ese mismo estroma del cuello de útero, acuérdense que el cuello de útero se continúa con el útero, se continúa con la vagina, y por infiltración local hacemos la metástasis local. ¿Se entendió? Profe, Sí, una profe, consulta. gracias. Sí, profe. Una consulta. Cuando usted habló de que se infiltraba la membrana basal, dijo que se llamaba cáncer escamoso invasor. En el caso que no sean las células escamosas, que sean las células cilíndricas, ¿cambiaría el nombre o Me siempre encantó esa empieza por pregunta. escamoso? Me encantó esa pregunta, me encantó. Justamente, ya dejamos de hablar de un cáncer de cuello. Lo más frecuente, el 90% del cáncer de cuello de útero son escamosos, ¿sí? Pero hay un 10% que de esos cánceres que van a asentar sobre las células glandulares y va a denominarse adenocarcinoma, ¿sí? Adeno es de glándula. Todo lo que ustedes vean de adeno, ¿sí? No siempre que dan una lesión que diga adeno adelante, es de glandular, ¿sí? Que es epitelio cilíndrico.
Entonces va a ser un adenocarcinoma que si está ahí en la membrana va a ser microinvasor, y si ya la pasa va a ser un invasor, igual. Gracias. Bueno, vamos con la colposcopía, ¿sí? La colposcopía justamente consiste en la visualización magnificada del cuello del útero antes y después de la aplicación del ácido acético y el lugo, ¿sí? Aparecen dos jugadores nuevos en esta película, que es el ácido acético y el lugol. Ustedes ya lo han visto, ¿sí? Que se utilizan. Estos son dos sustancias que van a producir una reacción, ¿sí? Que nos van a permitir ver ciertas lesiones que queremos ver. ¿Bien? Permite identificar áreas normales o sospechosas para su estudio histológico. ¿Para qué se usa la colposcopía? Sí, porque generalmente en algunos lugares, incluso por ejemplo en Chile o hay otros lugares, que el screening, ¿sí? Lo hacen directamente con el Papa Nicolau. Las pacientes van, se toman la muestra de ectocervix, se mandan a estudiar y listo, y no se hace la colposcopía. Pero la colposcopía por ahí nos permite ver si directamente ya tenemos una lesión que podamos ver, ¿sí? Estar más atentos, ¿ok? O justamente si el resultado de ese Papa Nicolau nos vino alterado y tenemos que ir a buscar a la colposcopía. ¿Por qué? Porque si nos vino alterado, la citología, acuérdense que yo les dije que el estudio que nos va a confirmar, ¿sí? Si es una lesión de bajo grado o si es una lesión de alto grado, ¿qué va a hacer? La biopsia. Perfecto, perfecto. Y esa biopsia, ¿cómo la voy a tomar? ¿A dónde la voy a ir a tomar? Y justamente me voy a guiar con la colposcopía. Yo voy a ir a buscar con el colposcopio imágenes o lesiones sugestivas de que puedan ser malignas, ¿sí? Entonces ahí voy a tomar la biopsia. No puedo andar tomando biopsias a ciega en todo el cuello uterino, que nos va a sangrar, va a doler, ¿sí? Y nos va a complicar. Bueno, esto cómo se compone un colposcopio, microscopio, ¿sí? Micro porque tiene muchas lentes, diferentes amplificaciones, binocular porque dos ojos. Obviamente que cómo funciona este colposcopio, emite una luz blanca. Esa luz blanca lo que hace es justamente como alumbrar, digamos, el tejido columnar, sí, endocervical y ectocervical. Entonces nosotros lo vamos a ver rosado, incluso es tan fuerte esta luz que a veces podemos, y el tejido es tan delgado del cuello del útero que podemos ver los vasitos que van dentro, digamos, del cuello del útero. Viene un filtro verde, que esa luz blanca se puede transformar en verde y es justamente que nos permite visualizar mejor todavía los vasos, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante por qué es importante ver estos vasitos. ¿Bien? Y algunos pueden más sofisticados, más pro, vienen con videocolposcopía, ¿sí? Que permiten grabar todo el estudio, sacar fotos y amplificarlas, se suben esa foto y después verla por la compu. ¿Bien? Entonces, el fundamento de la colposcopía, como les decía yo, es emite un haz de luz que se refleja desde el estroma, ¿sí? El color reflejado depende, obviamente, de qué tan vascularizado esté ese tejido, cómo está el estroma y el grosor del epitelio, ¿sí? Entonces, fíjense acá la colposcopía, una colposcopía normal. Fíjense, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir diciendo. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todo esto que tenemos acá, ¿qué sería? Esto que estoy marcando acá. El exocervix. Perfecto. Fíjense, hacia adentro de la luz, esto que tengo acá sería el endocervix. Fíjense, esta línea, ¿qué sería? El OCE. Bien, el OCE es todo esto, perfecto. Pero esta línea que... La unión La columnar unión. fisiológica. Exactamente, la unión escamo-columnar, perfecto. Bien, esta es la unión escamo-columnar. Si ustedes se fijan, acá hay que usar un poquito la imaginación, pero fíjense cómo acá, esto que está como blanco, más pálido, ¿sí? Como que no hay, ¿se ve? ¿Se ven? ¿Ven cómo acá se Sí. ven vasitos? Esos que se ven acá son como vasitos que se ven. ¿Bien? Pero fíjense que acá de repente no hay esos vasitos. Bueno, esto
Esto que ven acá es la zona de transformación. Más adelante vamos a ver fotos más lindas y más que se ejemplifican más. Bueno, entonces, cuando nosotros hagamos la colposcopía, si hay vasitos o no hay vasitos, si una persona en edad reproductiva, ¿sí? El epitelio por ahí es más grueso. Si son pacientes ya en menopausia, el epitelio va a ser más atrófico, más delgado. ¿Bien? Entonces, de todo eso va a depender la colposcopía. El epitelio escamoso, ya lo saben súper bien ustedes, que es un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, que es el que vamos a ver como rosado. ¿Bien? Y el epitelio cilíndrico plano simple, acá, el cilíndrico, generalmente se ve como rojo, ¿sí? Se ve más rojo. Este se ve más rosado porque es más transparente, un epitelio más transparente, que incide mucho más la luz, entonces se ve como rosadito, y este se ve rojo el de adentro. Acá no se ve tan bien. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una colposcopía? Prevención secundaria de cáncer de cuello, ¿sí? Alguien, me voy a poner muy contento si alguien me responde esta pregunta. ¿Alguien sabe por qué hablamos de prevención secundaria? Porque la persona ya está infectada con HPV. No, porque la primaria es el uso de métodos de barrera. ¿O no? Casi. Que la primaria es el PAP, ¿o no? No. La primaria, ¿cuál es la prevención primaria? Que es una campaña mundial. Calendario. La La vacuna, vacunación. la vacunación. Perfecto. Exactamente. ¿Sí? Prevención secundaria porque si ya hay una lesión ya estamos llegando tarde. ¿Sí? Primaria, pues justamente es antes de que aparezca cierta enfermedad. ¿Sí? Secundaria cuando ya puede haber aparecido, entonces estamos preveniendo secuelas. ¿Sí? Y la terciaria cuando necesitas tratamiento. Bueno, entonces, evaluaciones de citologías atípicas, como le dije yo recién, hay otros lugares que directamente le hacen el Papa Nicolau y esperan, si viene normal, listo, control Papa Nicolau en 1 año o 3 años, lo que quiera, pero si viene anormal, hay que ir a ver, porque viene anormal, hay que ir a ver si hay alguna lesión. Pacientes que tengan síntomas como por ejemplo, sangrados uterinos anormales, por ejemplo, de larga data, que no responden al tratamiento, pacientes que tengan sinusorragia. ¿Qué es la sinusorragia? Cric, cric. ¿Alguien sabe? No, ni idea, profe. Bueno, la sinusorragia, anótenlo, y es el sangrado frente a la relación sexual, ¿sí? Porque anótenlo porque es uno de los síntomas por ahí clave en el cáncer de cuello de útero. No quiere decir que todas las personas que tengan relación y tengan un sangrado le van a decir tienen un cáncer de cuello. No hagan eso porque no es así. Obviamente que, como le dije recién, paciente con muchos factores de riesgo, que no tiene controles ginecológicos, fumadora, muchas parejas sexuales, nunca se pudo colocar la vacuna del HPV, multípara, que vive en una zona alejada, que no tiene acceso a los controles ginecológicos, y te consulta, o uno al interrogatorio le pregunta, ¿y usted tiene, cuando tiene relaciones sexuales, tiene sangrado? Y dice, sí, frecuentemente. Abra los ojos, ¿sí? Enfermedades o lesiones benignas, como la endometriosis, miomas, por ejemplo, también, controles de lesiones durante el embarazo. Pues ahí hay pacientes que durante el embarazo se hacen el Papa Nicolau, que es lo ideal, hacérselo antes en realidad, y justo antes de hacerse el embarazo, de que se queda embarazada, vienen Papa Nicolaos con lesiones de bajo grado o de alto grado. No la biopsiamos en el embarazo esa persona, ¿sí? Que lo que hacemos la controlamos con Papa Nicolau y colposcopía. Generalmente la vas controlando cada 3 meses, la vas controlando. Una vez que tiene el parto, la cesárea, lo que fuese, se esperan 6 a 8 semanas, se vuelve a hacer Papa Nicolau y colposcopía y recién ahí tomás la biopsia. A no ser que durante el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué no se biopsia? O sea, ¿por qué no se hace la biopsia durante el embarazo? Al margen de que, bueno, que estás estimulando el cuello, pero ¿por qué además de Justamente, eso? y por el riesgo que tenés, a ver, porque vos sabés que la paciente no te va a hacer un cáncer de cuello de útero, no te va a progresar de una lesión de bajo grado o alto grado a un cáncer en 9 meses que dura el embarazo, ¿sí? Hablamos recién que pasa mucho tiempo, ¿sí? ¿Y el porque, estímulo hormonal? exactamente, y lo otro,
No, y lo otro es que vos vas a ir a tomar una biopsia, que una biopsia puede ser lo más simple posible o te puede sangrar, tengas que terminar poniendo puntos, o sea, y los riesgos de amenaza de parto pretérmino, de infección y todo son mucho más graves o un parto pretérmino que lo que estás buscando, ¿sí? A no ser que hagas el diagnóstico o tengas una lesión muy sugestiva y durante los controles que vos le haces cada 2 meses, esa lesión crece, se pone más fea, más atípica y sí, la tenés que biopsiar, ¿sí? Bien. Por eso le digo que esto tampoco es algo tan estricto, tienen que ir viendo cómo va surgiendo todo, cómo se va dando. Localización de los sitios de la biopsia, obviamente, necesitamos ver qué vamos a biopsiar, no vamos a hacer una biopsia ciega. Estudio topográfico de la lesión, porque para poder describirla, en qué cuadrante está, ¿sí? El cuello se divide como si fuese un reloj, se divide en 4 cuadrantes, como vimos la mama, bueno, igual. Entonces poder ver en qué cuadrante, generalmente se utilizan las horas, como la hora del reloj, para poder describir dónde está la lesión, hora 12, hora 6, en la zona de transformación, alejada de la zona de transformación, en el canal endocervical, ¿sí? Obviamente que siempre que terminamos de hacer la colposcopía, colpo de cuello, cuando vamos sacando el espéculo, vamos viendo las paredes de la vagina y al final vemos la vulva. Porque acuérdense que el HPV puede asentar sobre la vagina y puede asentar sobre la vulva. O podemos tener lesiones en esta zona y es importante diagnosticar. Y en pacientes que ya hayamos hecho algún tipo de tratamiento destructivo local, por ejemplo, si teníamos lesiones de HPV o lesiones de alto grado, que hicimos algún tipo de tratamiento destructivo local, podemos controlarlas mediante la colposcopia. ¿Bien? Bueno, nosotros ya a la paciente al consultorio, le hacemos un breve interrogatorio, le explicamos en qué consiste el estudio, siempre eso, expliquen por qué le hacemos, porque las pacientes llegan al consultorio y no tienen ni idea por qué se hacen un Papa Nicolau ni por qué se hace una colposcopía. Entonces ustedes le van a explicar, se demoran 2 minutos en decirle, lo que estamos haciendo es la prevención secundaria de cáncer de cuello de útero, poder ver si hay lesiones que puedan o no avanzar en algún tiempo a cáncer de cuello de útero, ¿sí? Corta. Y la paciente ya se va informada, ¿bien? Son herramientas que yo les voy dando para el momento de la consulta, que las van a ayudar, que van a ayudar a la paciente a que se sientan un poco más cómoda, ¿sí? Ya el estudio, hicimos un estudio de súper invasivo, entonces de esta manera como que la hacemos sentir un poco más ameno a la paciente. Bueno, una vez que está preparada, que la paciente está en posición ginecológica, tiene el espéculo ya colocado correctamente, visualizábamos el cuello del útero, lo ideal es siempre poder hacer una visión sin ningún tipo de reactivo que coloquemos, ¿sí? Hacemos una visión directa. Una vez que hacemos la visión directa, tomamos la muestra de ectocervix, portaobjeto, endocervix, portaobjeto, se fija con alcohol o con lo que tengamos, y siempre antes el portaobjeto bien identificado. Y acuérdense que no tiene que pasar mucho tiempo, no es que vamos a tomar el ectocervix, vamos a poner a charlar con la paciente, con quien esté ahí, no, porque eso se va alterando, entonces eso se toma rápido, se toma ectocervix, endocervix, se fija, bien, y se cierra. Fíjense que eso es otro error, que a veces las muestras están en los frascos de alcohol y están los frascos de alcohol destapados. ¿Qué pasa? El alcohol se volatiliza, ¿sí? Entonces va perdiendo las características de fijación, chao, perdemos la muestra. Bueno, una vez que tomamos la muestra, hacemos la visualización con el colposcopio. Lo ideal que en los libros describe que podemos hacer es colocar con un rociador o con algún dispositivo, colocar solución fisiológica, ¿sí? Esto no lo hacen en ningún lado, no se hace, pero es como lo ideal, ¿sí? Porque la solución fisiológica lo que hace, primero que limpia un poco el moco, y lo otro que hace es como poder amplificar o darle más poder a la luz, entonces es más fácil poder ver el tejido, ¿sí? Pero bueno, lo que ustedes van a colocar primero va a ser el ácido acético al 5%. Bien, ¿qué es lo que hace el ácido acético? El ácido acético lo que tiene es una capacidad de coagular, ¿sí? Coagula proteínas, eso es lo que hace, coagular proteínas.
¿En dónde vamos a tener proteínas? ¿Vieron cuando yo les expliqué, que les hice el dibujito de un epitelio normal, de una displasia leve, una displasia moderada, una displasia grave, severa, y tal carcinoma in situ, o un carcinoma invasor? Todo ese camino, mientras más adelante de ese camino, más cantidad de proteínas hay. ¿Sí? Síganme. Entonces, más proteínas. Entonces, a medida que más proteínas haya, si yo coloco este ácido acético, que dijimos que lo que hace es coagular proteínas, mientras más proteínas tengamos, más coagulación va a haber. ¿Bien? ¿Cómo se expresa esa coagulación? ¿Cómo se va a expresar al ojo? Blanco. Vamos a tener el famoso epitelio aceto blanco. ¿Bien? Entonces eso va a ser lo más importante. Además que el ácido acético lo que también permite ver es remover el moco cervical normal del cuello del útero, entonces lo remueve, como que nos limpia un poco, nos limpia un poco el campo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que van a hacer estas dos sustancias, van a hacer ponernos de manifiesto lesiones, ¿sí? Que pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Una que colocamos el Lugol, el ácido acético, ¿sí? Y por ejemplo, vimos que no apareció ninguna lesión acetoblanca, o sí apareció una lesión acetoblanca por la misma coagulación de las proteínas que le expliqué, le vamos a colocar el Lugol. El Lugol es yodo, para que ustedes sepan, y por eso antes de hacer el estudio hay que preguntarle a la paciente si es alérgica al yodo o no, porque puede pasar que le coloquen yodo y la paciente haga una reacción alérgica, justamente porque era alérgica al yodo y nunca nadie le preguntó. Entonces, el Lugol es yodo. ¿Qué es lo que hace el yodo? Tiñe. ¿Sí? ¿A dónde va a teñir? Donde haya glucógeno. ¿Dónde hay glucógeno? En el epitelio normal. ¿Sí? El epitelio normal tiene mucho glucógeno. ¿Sí? Entonces, si este yodo, este Lugol, va a teñir donde hay glucógeno, y si tiñe quiere decir que hay glucógeno, y si hay glucógeno quiere decir que es normal, entonces que tiña va a decir es normal. ¿Sí? Imagen yodo positiva. Bien, quiere decir que tiñó. Y la imagen yodo negativo que no tiñe, que se denomina Schiller positivo, porque Schiller es el que descubrió, o el test se llama test de Schiller, cuando uno pone el Lugol se llama test de Schiller. No se mezclen con esto, ¿sí? Porque van a pensar y se van a marear. Quiero que sepan lo siguiente. Lugol, o sea, yodo, tiñe, que va a teñir el glucógeno. Glucógeno va a estar en el epitelio normal, ¿sí? Entonces, que tiña es normal, que no tiña es lo patológico. Entonces, por ejemplo, si nosotros le pusimos el ácido acético y vimos una lesión acetoblanca en hora 6, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros le pongamos el Lugol después, esa lesión acetoblanca en ese lugar donde hay muchas proteínas que se cobró por el ácido acético, y dijimos que en el epitelio normal hay glucógeno y en el epitelio anormal no hay glucógeno, en ese lugar, ¿va a teñir o no va a teñir? No va a teñir. No va a tener. Exactamente. No va a teñir. Perfecto, no va a teñir. ¿Bien? Muchas veces lesiones acetoblancas son tan chiquitas que no las podemos ver, le ponemos el Lugol y justo se ve perfecto. Le vamos a dar la imagen más adelante que se ve todo teñido y de repente 3 zonas blancas que no se teñieron porque no hay glucógeno ahí, ¿sí? Hay algo atípico ahí, ¿sí? Entonces nosotros eso lo vamos a describir muy bien en la colposcopía. ¿Por qué lo vamos a describir muy bien? Y vamos a poner lesión acetoblanca en hora 6, cerca a la hora cerca a la ZT, Lugol negativo. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a estar atento al resultado de ese Papa Nicolau. Cuando venga ese Papa Nicolau y me venga como resultado un SIN 2 o SIN 3, o otro acuérdense que me lo pueden informar como lesión de bajo grado, ¿sí? Si es una lesión de bajo grado o lesión de alto grado, yo la biopsia ya sé dónde la tengo que ir a tomar, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y en el Sí, profe. caso que, por ejemplo, en el PAP salga que bajo grado y acá salga así, se hace igual la biopsia, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Por Repetime la ejemplo, pregunta.
Claro, que haya llevado el PAP a la citología y que venga bien, de bajo riesgo, que no tenga problemas. Pero en la colposcopía, usted, o sea, o cuando hizo el estudio, notó esto que estaba raro, se hace igual la biopsia. Mira, y va a depender, justamente por eso está buena la colposcopía, porque vos escribiste la lesión. Si tenés una lesión ínfima como la que acabo de describir, no la vas a biopsiar, la vas a controlar, ¿sí? Sobre todo si es una paciente joven, que es una paciente que no tiene factores de riesgo. Acuérdense que las lesiones de HPV, sobre todo las lesiones de bajo grado, ¿sí? Y en personas jóvenes, el mayor porcentaje no evoluciona a cáncer. El mayor porcentaje involuciona, o sea, el organismo genera una inmunidad y responde y cura esa lesión. Por eso es que tampoco se hacen, los test de HPV no se hacen en personas menores de 30 años porque generalmente se espera que esas personas generen una respuesta inmunológica a esas lesiones, ¿sí? Bien, entonces no se va a biopsiar todo lo que vos veas que no sea fisiológico. Ahora, si vos tenés una lesión acetoblanca, grande, bien oscura, que la volvés a controlar y ya aparecen otras, está ulcerada, ves vasos atípicos y si la vas a biopsiar. ¿Bien? Ah, bien, sí, sí. Gracias. Fíjate cómo se ve perfectamente acá, se ve el epitelio endocervical, se ve el epitelio ectocervical, fíjense cómo se ve la ZT acá, que es el epitelio del medio, todo esto ancho. Fíjense cómo acá en el labio posterior se ve una lesión acetoblanca. Fíjense cómo todo lo otro está de color normal y cómo ahí tiñó el acético. ¿Qué hizo acá? Coaguló. ¿Qué coaguló? Proteínas. ¿Ok? Esto es importante describir las lesiones acetoblanca, que yo no he visto muchos citólogos que lo nombren como es, porque cuando uno ve una lesión acetoblanca no hay que describir, la lesión acetoblanca en hora 6, no. Porque no es lo mismo una lesión acetoblanca que es un aceto blanco poco intenso, que a los 15 segundos desaparece, ¿sí? Que se ve que no está sobrelevado, que los bordes están como difusos, son todos como una aceta blanca más tranqui. Distinto es si es un aceto blanco que dura 3, 4 minutos, que está como, se ve como que está sobrelevado, que los bordes están bien irregulares, más intenso, bien blanco, y esa aceto blanca es como más sugestiva, digamos, de malo, ¿ah? Por eso siempre hay que describir todo. Fíjense cómo acá tiñe todo el yodo y fíjense acá no está teñido. El epitelio cilíndrico no va a teñir con el yodo, ¿sí? Por eso está así, eso es normal. Pero fíjense acá ya estamos fuera del epitelio cilíndrico, ya estamos sobre el epitelio pavimentoso y fíjense cómo no tiñó. ¿Ven? Profe, esa segunda imagen no la entiendo mucho, no entiendo dónde está el epitelio ni la zona. Mira, yo te voy a ir describiendo. Cuello de útero, ¿sí? Esto que ves acá es el OCE. Todo esto que ves acá es epitelio cilíndrico. Esta paciente debe ser una paciente joven, porque fíjense que hormonalmente el epitelio cilíndrico está hacia afuera, que es lo que yo dije, la ectopía. ¿Bien? Fíjense que acá está la unión escamo-columnar, cómo se ve perfecta. Es esta. Toda esta, toda esta, toda esta, toda esta. Y fíjense cómo acá esto no tiñó. Tranquilamente podría ser esta lesión, por ejemplo, ¿sí? Con ácido acético que la marcaron, le tiran el Lugol y fíjense cómo no tiñe. ¿Se entendió? Sí, creo haberlo entendido. La diferenciación de zonas, o sea, de células cilíndricas o de células Sí. escamosas, Todo esto nos que tenés vamos a dar acá cuenta ahí porque no tiñe. y generalmente no tiñe, fíjate que son células bien glandulares, como si fuesen glándulas acá, que es esto que tenés acá, ¿sí? Fíjate como mucho más rojo, y esto es rosado, ¿sí? Epitelio fuera, epitelio dentro, lo vas a ver al microscopio cuando empieces a ver, ¿sí? El epitelio cilíndrico, el Lugol no lo tiñe, no lo toma.
Por eso se ve como más claro acá, ¿sí? No se ve oscuro. O sea, lo Lo que quiero que blanco veas sería lo que está patológico, lo que es en patológico. en el ectocervix, exactamente. Bien. Profe, ¿y en esa imagen qué es lo que tiene la mujer? Bueno, O sea, ¿qué enfermedad tendría ahí? O sea, ¿qué sospechaba o cuál sería el diagnóstico que le hacen? bueno, el diagnóstico no lo podemos saber porque el diagnóstico te lo va a dar la biopsia, dijimos, ¿sí? Ustedes lo que les tiene que quedar esta clase es que de manera hacer una colposcopía, ¿sí? Bien. ¿Y qué van a ir a buscar? Imágenes normales o imágenes alteradas. Eso es lo que tienen que ustedes tener en cuenta, ¿sí? Entonces ustedes acá van a describir una lesión acetoblanca con las características que les comenté recién y una lesión Lugol negativa con las mismas características que les dije recién. Listo. Van a mandar la colposcopia, van a mandar las muestras citológicas y eso le va a traer un resultado. El resultado te va a traer lesión, o sea, te va a decir un sin 1, por ejemplo, o sea, neoplasia intracervical o displasia leve, ¿bien? Y vos ahí vas a decir, bueno, tengo una paciente de 25 años, sin muchos factores de riesgo, esa lesión sin 1 la podés controlar, ¿sí? O sea, no hace falta que ni siquiera la biopsia. Ahora, si vos tenés sospecha porque tienes factores de riesgo esa paciente, ¿sí? Tenés una paciente de más de 35 años y bueno, vos ese sin 1, esa displasia leve, la tenés que confirmar, ¿sí? ¿Con qué la vas a confirmar? Con una biopsia. Entonces vas a ir ahí, vas a tomar una biopsia, la vas a mandar a estudiar y la biopsia, ¿qué te va a decir? Te confirma que era una displasia leve, ¿sí? Por ahí displasia leve con un tratamiento local andas bien. Distinto es si ya te viene una lesión de alto grado y te habla de una displasia moderada y bueno, tenés que tomar una biopsia más ampliada, tenés que llevarte toda esta lesión. Bien, entonces, lo que te quiero decir, que el diagnóstico va a ser lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado, eso es lo que vos tenés que buscar. Después el tratamiento lo va a hacer, digamos, el ginecólogo, ¿bien? O el especialista. Va al momento de hacer la colposcopia. Otra pregunta, perdón. En la imagen donde se veía como que estaba teñida y el que está como roja o rosado, eso sería que está normal. Esto es totalmente normal. Acá ves el endocervix, ¿sí? No, en la otra, en la del Lugol. Acá, sí. Sí. Eso Esto es está normal. todo normal. Sí. Lo que está alterado es Menos la parte sí. blanca, blanquita, chiquita, que no se tiñó, eso es anormal. Sí. Bien. No, bien, eso nada más. Ahí, Gracias. mira, acá te dice prueba de Schiller positiva, ¿sí? Porque no tiñe, es como lo contrario, con una región negativa al yodo, neoplasia intraepitelial. ¿Sí? Esto, el Papa Nicolau vino como una neoplasia intraepitelial, no sabemos qué grado, pero ya sabemos que era una neoplasia intraepitelial. Profe, también tengo otra pregunta más con respecto a eso, a la imagen. Usted dijo que tenemos que dividirlo en 4. En ese que se ve todo alrededor prácticamente, o sea, ¿cómo lo rotulás? O sea, Bueno, lo dividí entonces, en 4 y en el horario. O sea, claro, yo te dije, bueno, entonces horario, entonces voy a decir lesión Lugol negativa, ¿sí? De hora 2, ¿sí? A hora 6. perfecto. ¿Bien? Gracias. Tenés que poner de hora Profe, a, como esta lesión, viste que es como toda una, tenés que poner de hora tanto a hora tanto. Pero puede ser que acá justo tengas epitelio normal, entonces tenés que escribir lesión que va en hora 2 a hora 3 y otra lesión en hora tanto a hora tanto. Perfecto, gracias. profe, le hago una consulta. Las imágenes acetoblancas, esa, Sí, ¿en el epitelio cilindro también se ven cilíndrico? sí, también puedes tener. ¿Sí? Y si tenés un epitelio anómalo glandular, también. Donde haya atipía, donde Ah, haya bien. displasia, te va a coagular. ¿Y el Lugol también? Y No, el el Lugol Lugol, no. en realidad, Bien. lo vas a tener sobre Claro, todo al en el revés. ectocervix. Claro. Bien. Bueno, entonces las imágenes acetoblancas, ¿sí? Las lesiones acetoblancas la podemos tener desde lesiones intraepiteliales, o sea, de una displasia leve,
la podemos tener en un carcinoma invasor, la podemos tener en una metaplasia escamosa inmadura, puede ser un epitelio cicatrizal, o sea, de una biopsia que cicatrizó, puede ser inflamación, puede ser leucoplasia, ¿sí? O puede ser condiloma. Todo esto podemos tener imágenes de aceto blanco. ¿Bien? Lo que ustedes van a ver es solamente una imagen de aceto blanca. El diagnóstico y lo vamos a tener después. Puede ser, perdón. El diagnóstico puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Vamos a preguntarle si la paciente tuvo una cirugía o una biopsia y vamos a sospechar que ese epitelio aceto blanco es de este epitelio, es un epitelio cicatrizal. Si una paciente que tiene que venía con flujo, que tiene antecedentes de enfermedad de transmisión sexual o de vaginitis, cervicitis, y puede ser una inflamación, ¿sí? El condiloma va a ser característico, porque ya vamos a ver cuando veamos las imágenes, cuando es un aceto blanco un condiloma. Y las lesiones intraepiteliales y el carcinoma invasor nos va a dar si biopsiamos estas imágenes de aceto blanco. Fíjense que las imágenes negativas, Aldo, un segundito. Ahora. Estoy en una clase, ¿te dan cosas? Dale, gracias. Bueno, bien, lo mismo pasa con las lesiones yo negativas. Bueno, hemos ido viendo esto al margen de la clase, las imágenes colposcópicas fisiológicas, ¿sí? ¿Qué es fisiológico que vamos a encontrar? La mucosa originaria, que es la mucosa que les comenté, desde el endocervix, el ectocervix y la unión escamocolumnar originaria. La ectopía, ¿sí? Que dijimos que era cuando el epitelio cilíndrico sale, ¿sí? Del canal endocervical, se expone, ¿sí? ¿Se expone en qué momento? En los momentos, digamos, de la pubertad, en el embarazo, en esos momentos cuando hay un boom hormonal, esta ectopía se vuelve más florida, ¿sí? La zona de transformación, la atrofia, en pacientes menopáusicas es normal encontrar atrofia, y la reacción decidual, que la reacción decidual es en las pacientes embarazadas, ¿sí? Todas estas son imágenes colposcópicas fisiológicas. Ya vamos a ver las imágenes fisiológicas. Entonces, fíjense la mucosa originaria. ¿Cómo? Yo les voy a ir describiendo. Fíjense este moco bien cristalino, abundante. Estamos en la fase proliferativa seguramente. Fíjense cómo vemos el óseo, ¿sí? Todo esto es el óseo, el orificio cervical externo. Fíjense cómo se ve el epitelio glandular. Se ven las glándulas incluso. Está muy buena esta foto. Fíjense cómo se ven las glándulas características del epitelio cervical, endocervical. Fíjense acá afuera estas zonas de epitelio pavimentoso. Y fíjense cómo este epitelio pavimentoso, ¿sí? Está invadiendo nuevamente hacia el epitelio. Esta es la famosa metaplasia. Es una metaplasia en evolución, ¿sí? En evolución porque está como invadiendo nuevamente lo que era ella, ¿bien? ¿Sí? Entonces, si ven, fíjense que estos orificios que se quedan acá son orificios glandulares, que también se pueden describir y son normales estos orificios glandulares, que todavía no han sido tapizados. Fíjense cómo se va tapizando acá todo. Profe, Que puede tienen ser que acá, esos orificios se vean un poco más blancos, porque, por ejemplo, nosotros vimos cuando hizo la colposcopía el doctor el otro día, y él dijo, eso es totalmente normal, se veía como un puntito blanco. exactamente. Ojo que o se pueden ver cornificados cuando están engrosados acá, hay que estar atentos ahí. Pero sí, es totalmente fisiológico, ¿sí? Son zonas del epitelio cilíndrico de las glándulas que todavía no son tapizadas, ¿sí? Esto que tenemos acá, que vemos que es epitelio cilíndrico, es la famosa ectopía, ¿sí? Todo esto ha sido ectopía que ahora está siendo reemplazado por el epitelio pavimentoso, por el epitelio escamoso, ¿sí? Y que ya va a ser un epitelio metaplásico, ¿sí? Metaplásico dijimos que reemplaza un epitelio por otro. Observación del epitelio pavimentoso nativo que reviste el exocervix. Examen colposcópico directo, color rosado, uniforme, superficie homogénea, lisa y irregular. Fíjense que el ácido acético no teñó, ¿sí? Y el yodo acá, si tiro yodo, va a ser totalmente positivo. Fíjense acá, si uno no ve mucha colposcopía, va a pensar que toda esta lesión es aceto blanco, ¿sí?
pero no es acetos blancos. La lesión que vimos recién, ¿se acuerdan que estaba bien delimitada, era bien blanco? Esto es como una mucosa más pálida, atrófica, porque se atrofia el tejido, y es característico. Fíjense que la ZT ya no la vemos, está dentro del canal, es una ZT tipo 3, porque está totalmente dentro del canal. Y fíjense, todos estos vasitos son, justamente, está tan delgado, tan atrofiado el tejido que sangra fácilmente, característico de la atrofia colposcópica. Bien, es lo que hablamos, esto que hice de entropión, es lo contrario a la ectopía. Ec de afuera, ectopía. Entropión de hacia adentro. Justamente ya la ZT está adentro. Fíjense qué linda se ve esta ectopía. Profe, Sí. una pregunta, ¿qué clasificación tiene la Z3? O sea, la 3 es cuando se encuentra por dentro del oso, se puede decir. ¿Y la 1 hasta qué parte llega? Ahí, más adelante lo tengo. Ahí, así ya. Ah, bueno, gracias. De nada. Bueno, fíjate que acá la ectopía, qué linda se ve, ¿sí? Todo el epitelio cilíndrico, más rojo, ¿sí? Saliendo del canal. Este es el óseo. Fíjense cómo ya está hacia afuera. ¿Bien? Y se ve muy bien ahí la unión escamo-columnar. Perfecto, se ve. Bien. Bueno, la zona de transformación, que la vimos en esta foto también, reemplaza áreas de epitelio cilíndrico por epitelio metaplásico ubicado en el exocervix. Se extiende desde la unión escamo-columnar original, que es la que se tiene al nacimiento, a la unión escamo-columnar nueva o fisiológica, que es la que se corrió por la exposición a las hormonas. ¿Bien? Fíjense que la ZT puede ser abierta o puede ser cerrada. Es lo que le dije recién. ZT abierta es cuando la zona de transformación que se está invadiendo este epitelio metaplásico, hay zonas donde quedan estas glándulas abiertas, se dice abierta. Y cuando ya reemplazó nuevamente todo el epitelio, como acá, ¿sí? Está toda cerrada, o ZT concluida, porque ya concluyó. ¿Bien? Esas ZT concluida o cerrada, estos orificios que ven acá, cuando son tapizados, quedan como quistecitos, pequeños quistecitos, o quistes de retención, que son los famosos quistes o huevos de Nabor, totalmente fisiológicos. Entonces, fíjense. ¿Puede volver a repetir lo de los huevos de Nabor? Sí, los quistecitos de Nabor, los quistes de retención son, ¿viste estas zonas? A ver, acá. ¿Viste? Estos son glándulas, esto que vemos acá, ¿sí? Que todavía no son tapizadas por el epitelio metaplásico. Si estas glándulas se cierran, se tapizan, quedan como pequeños quistecitos de agua o huevos de retención, que son los quistes de Nabor. Incluso a veces son grandes, a veces se tactan. Son totalmente fisiológicos y normales, si lo llegan a ver en la descripción. ¿Entendió? Sí, sí. Entonces, fíjate, estas imágenes, paciente nulípara, ¿sí? Nunca tuvo un parto, se ve un orificio bien cervical, un OCE bien redondito, fíjense bien rosadito, la unión escamo-columnar visible. Fíjense, quiero que vean, bueno, acá, fíjense bien la ectopía, ¿sí? Cómo se expone la mucosa endocervical, cómo se ve un cuello totalmente inflamado por una cervicitis, una inflamación, una infección. Quistes de Nabor, son todos esos quistecitos. Ustedes ven esto y dicen, ¿qué pasó acá? Bueno, nada, totalmente normal. Eso que ven acá es un pólipo. Fíjense acá, lesión acetoblanca extensa. Fíjense todo esto, cómo cambia, ¿sí? Cómo está bien blanco, rodeando toda la ZT. Bueno, entonces, vimos lo que es normal, ¿sí? ¿Qué va a ser normal? Dijimos que es normal. Vamos a repasar. Tener un epitelio escamoso, tener un epitelio endoglandular, tener una zona de transformación, la unión escamo-columnar, los quistes de Nabor. Todo eso es lo que nosotros vamos a ver y que va a ser normal. La atrofia va a ser normal, la ectopía va a ser normal. Pero van a empezar a aparecer las imágenes. Sí. Perdón, habían hecho una pregunta a una de las chicas, Ah, María José Bustos,
Dice, tengo una pregunta, perdón, que la compu no funciona. Dice, porque me pasó en consultorio, realizamos un PAP y la paciente había usado óvulos y se había puesto el último hacía 48 horas aproximadamente, por flujo. Se veía el medicamento, hasta qué punto ese estudio se altera si quedan restos de óvulos. Y en realidad, a ver, el estudio va a estar alterado justamente porque tenés medicación todavía que te va a alterar las características. Por eso justamente vos, yo le digo 3 días, 72 horas. Yo trato de ese estudio no hacerlo para evitar, digamos, cualquier error. ¿Bien? Pero bueno, se puede hacer también. Es como que si todavía tenés medicación ahí, es que está actuando. ¿Entendés? O sea, no tiene sentido. Pero va a dar alterado entonces. Puede o no puede darlo alterado. Pero si te da alterado, no sabes si te da alterado porque realmente hay algo o porque te da alterado porque tenés medicación todavía ahí. ¿Entendés? Ah, exacto. Hay que esperar. Sí, yo esperaría en mi caso. Bueno, entonces empiezan a aparecer las imágenes colposcópicas anormales. Fíjense, yo les voy a ir describiendo qué imágenes colposcópicas anormales pueden aparecer. Ya sabemos que una imagen colposcópica anormal, ¿cuál era? 2 me tienen que decir. Una va a ser la lesión acetoblanca y la otra, la lesión... La que no tiñe el... Yodo negativo. Yodo positivo. el bol. Perfecto. ¿Yo positivo o negativo? Negativa. Bien. Otras imágenes que ustedes se pueden encontrar y que son patológicas, fíjense esta lesión, ¿sí? Fíjense que todo esto es como un epitelio aceto blanco acá, pero de repente aparecen como baldosas, ¿sí? Se ven bien como baldosas, como mosaicos. Y justamente estas lesiones se llaman mosaicos. Son mosaicos y fíjense que están bien delimitadas. Estas delimitaciones están dadas por vasos, por vasitos, pequeños vasitos. Entonces, este mosaico también hay que describirlo. Mosaico, cuando lean el material que les pasé, van a encontrar que hay mosaicos finos y mosaicos gruesos. ¿Bien? El mosaico fino, generalmente, es un mosaico que todas las baldosas van a tener casi el mismo tamaño, van a ser bien redondas o poligonales, no van a sobreelevarse, van a estar casi siempre a la misma altura que el tejido normal. Distinto es cuando ya empiezan a aparecer de diferente tamaño, que son sobreelevadas, ¿sí? Que son bien intensas. Ahí hablamos de un mosaico más grueso. El mosaico fino, ¿sí? Lo más probable es que sea una lesión benigna, y el mosaico grueso, lo más probable es que sea una lesión de alto grado. Bien. Lo mismo va a pasar con el puntillado. Fíjense que este es un puntillado. El puntillado puede ser fino o puede ser grueso. Puntillado fino que vemos, en realidad es como que son vasitos que estamos viendo. El puntillado fino, más probable de lesión de bajo grado, y el puntillado grueso, más probable de alto grado. ¿Bien? Esto que estamos viendo acá es una lesión acetoblanca. Bueno, este es un pólipo, pero fíjense este pólipo cómo está totalmente vascularizado. Esta está media rara, ni yo la entiendo, pero creo que acá está el orificio cervical externo, y acá tenemos lesiones acetoblancas. Acá tenemos condilomas, verrugas, fíjense, también anormales, y fíjense estos vasos totalmente anormales, ¿sí? Esto, si lo ven, alta chance de que sea un cáncer, un microinvasor o una lesión de alto grado seguro. Fíjense, los vasos, cuando decimos que son anormales, cuando son tortuosos, que de repente tienen stop, que hay dilataciones, ¿sí? Todo eso son marcadores de mal pronóstico. Profe, ahí sería cuando se utiliza el filtro verde. Exactamente, o ahí le pones el filtro verde y vas a ver esto que te digo yo, no vas a ver vasitos todos rectos, lindos, no, vas a ver vasos como ese. Ese es todo lo que está mal, ¿sí? Tortuoso, dilatado acá, más finito acá,
con stop, se llama signo de stop, todo eso lo tenés que escribir. En una parte de la planilla de la colposcopía te dice, ¿hay vascularización atípica? Sí, totalmente, ¿bien? Acá esto si vos lo ves en una colposcopía no vas a esperar el Papa Nicolau, lo biopsiás de una, ¿me entendés? Distinto es si ves, por ejemplo, una lesión más sutil, una lesión acetoblanca como las que vimos acá en la clase. Por ejemplo, esa no la vas a biopsiar de una. Esa no era esa, era esta. Esa, ¿me entendés? Esa la puedes controlar. Ahora, de repente, si tenés esa imagen, la biopsia. ¿Bien? Y bueno, ya lesiones ulcerativas, ¿sí? Directamente esto ya es un cáncer. Lo biopsiamos y vamos a esperar el resultado de un cáncer seguro. ¿Ok? Esto se describe lesiones ulcerativas, que es una úlcera exofítica, porque es hacia afuera. Bien, acá ya tactar a la paciente y hay que estadificar el cáncer del cuello directamente. Bueno. Profe, disculpe, se me corta el internet. ¿Desde qué imagen sería como ya como para hacer la biopsia? Sí, por ejemplo, si ya tiene una imagen como la que está viendo acá, los vasos así atípicos, muy característicos, la va a biopsiar. ¿Sí? Igual que todas estas lesiones ya exofíticas, ulcerativas, sangrantes, feo aspecto también. Profe, y al pólipo ese que estaba ahí todo vascularizado, ¿también le hace la biopsia? Y este pólipo... sangra una banda, exactamente, seguro, ¿no? este paciente no lo va a hacer ambulatorio, la vas a internar, ¿sí? Con anestesia local y vas a hacer... sí, lo biopsiás. Puede hacer acá, lo que puede hacer es una biopsia. Los pólipos sangran muchísimo, entonces tratar de sacarlo del pedículo completamente y lo mandás a biopsiar, ¿sí? Y esperar el resultado. Si te viene un pólipo, te quedas tranquilo, pero si no te viene un cáncer, estadificarlo para operarlo después. Perfecto. Profe, ¿cómo se vería si la muestra estaría contaminada? Por ejemplo, el tema de si ha tenido relaciones, si no ha hecho lo que le hemos pedido. Y vas a ver cantidad de flujo, ¿sí? Diferentes tipos de flujo, dependiendo si es una vulvovaginosis o una vulvovaginitis, vas a ver semen, vas a ver los óvulos, como explicó la compañera, ¿sí? Si tenés un microscopio y pones la muestra que tomaste y vas a tener relaciones sexuales, vas a ver los espermatozoides cómo se mueven. Que no va a pasar eso porque generalmente no tenemos un microscopio, pero te digo, por ejemplo. Es lo mismo cuando vas a hacer el test de cristalización en las RPM, en la guardia. Uno de los diagnósticos diferenciales es que le preguntas si ha tenido relaciones sexuales y te niegan y después vas ahí buscando el helecho en vez de los espermatozoides moviéndose. También ha pasado. Bueno, se hizo un poco larga, ¿eh? Profe, y esto, o sea, con qué otra información extra lo podemos complementar para que nos sirva bien el tema? ¿Va a subir ¿Que no un te cerró apartado bien el libro tema? o algo así? ¿No te cerró el tema? No, sí, pero Ah, bueno, no, si yo sé que como para ampliarlo, para entenderlo bien, es muchísimo y es como todo nuevo, patología cervical, ¿sí? Les mandé un compendio, un libro de patología cervical. Lo ideal, el que está buenísimo, es el Tati. Es argentino, así que está en todos lados. En la fotocopiadora que está al lado de la Facu de Mendoza, la Roy se llama, creo, lo tienen ahí. Incluso si van, y el que lo quiera comprar, está buenísimo y aparte te aclara todo. El que les mandé es el que puedo yo encontrar por descargar, digamos, porque el Tati no lo puedo descargar. Está bastante bueno y está todo bien explicado, por lo menos lo básico. Pero bueno, el que pueda conseguir el Tati está buenísimo. Y el Tati viene uno que es como un atlas de imágenes, que también les voy a mandar un atlas de imágenes. También uno que encontré que está bastante bueno. Por eso, el que pueda comprarlo, el que lo quiera comprar, el Tati está bueno. Y si no, con los que le mandé va a estar bastante bueno. Gracias.
¿sí? Profe, usted dijo que las biopsias se tomaban en SIN 1 y que sean leves a moderadas. Pero yo había escuchado que en ese caso también se pueden tomar biopsias como en el caso como si fuera un tratamiento, porque al hacer esa lesión de la biopsia sobre la lesión, como que llamaban las células inflamatorias y podía llegar a ayudar para la eliminación, o lo otro que era con una cauterización mismo de la lesión. Pasa que ya ahí estás mezclando un poco, digamos, estás bien, pero no tan bien, ¿sí? Y ya ahí entraríamos como en otra cosa que no es la clase de hoy. Vos ahí ya estás hablando del tratamiento digamos, de la patología cervical. Lo que vimos hoy fue Papa Nicolau y colposcopía, ¿sí? Después hay como indicaciones para hacer una biopsia, ¿sí? No todas las lesiones se van a biopsiar. Incluso hay lesiones de bajo grado, ¿sí? Que vos, como te dije recién, persona joven, sin factores de riesgo, la controlás y no la vas a biopsiar, ¿sí? Porque acordate que la biopsia, por más que sea una microbiopsia, primero que a la paciente, si no tiene obra social, la tiene que pagar, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, es un método diagnóstico invasivo, ¿sí? Entonces no siempre, si una lesión de bajo grado, no siempre se biopsia. Ese es un concepto, ¿sí? Y lo otro es que si vas a biopsiar a veces alguna lesión, por ejemplo, una lesión de alto grado, ¿sí? Que tiene un high SIL, ¿sí? O un SIN 3, ¿sí? O un SIN 2, y en una paciente con muchos factores de riesgo, que va a decir, bueno, veo una lesión acetoblanca, me viene un SIN 2 o un SIN 3 en el Papa Nicolau, y no me quedo tranquilo, la voy a biopsiar. ¿Para qué la biopsia? Y para ver si es un SIN 2 o si es un SIN 3 realmente, o si ya es un microinvasor. Entonces, la biopsias. Hay lesiones que son tan pequeñas, ¿sí? Tan minúsculas, que con la biopsia, acuérdate que la biopsia es una pinza de biopsia que es también pequeña. A veces mordés la lesión y es tan pequeña que al biopsiarla, la sacás completamente, ¿sí? Entonces está bueno porque sacaste la lesión y lo que vos dijiste está bueno y es verdad, que la cicatrización de esa zona, ¿sí? Esa reacción inflamatoria termina, si te quedó algún margen comprometido, termina de curarla, ¿sí? Lo mismo pasa con esas biopsias, a veces se pueden hacer con electrobisturí, entonces la lesión térmica, el calor que hace, termina de matar, digamos, el virus que quedó ahí, ¿sí? Pero eso ya es otra cosa, eso ya es el tratamiento, ¿sí? Destructivo de las lesiones. Está bueno que lo sepan, ¿sí? Pero yo quiero que la clase de hoy se centre en la idea de cuál es la finalidad de hacer el Papa Nicolau y la colposcopía, que es justamente esto que vamos a ver. De ustedes saber qué tienen que ir a buscar, qué es lo normal, qué puede ser lo patológico, qué les tiene que llamar la atención, ¿sí? ¿Por qué el ácido acético da una lesión acetoblanca? ¿Por qué el Lugol no tiñe una lesión? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas fisiológicas que vamos a ver? Como les dije, el epitelio, la zona de transformación, la metaplasia, la ectopía, los huevos de Nabot, o algo patológico, lesiones acetoblanca, Lugol negativo, mosaico fino, mosaico grueso, ¿cuál es peor de los dos? Punteado fino, punteado grueso, ¿cuál es peor de los dos? Lesiones ulcerativas, ¿bien? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Y ustedes es lo que van a describir cuando escriban la colposcopía. O cuando llegue el Papa Nicolau, ustedes lo van a decir, bueno, mire señora, le llegó esto. El siguiente paso es el control. El siguiente paso, y yo le diría que controlemos en 6 meses. El siguiente paso, y la biopsia. ¿Bien? Profe, nosotros no hacemos colposcopía, ¿verdad? TAP solamente. No sé. No sé cómo se manejan realmente. Claro, yo estuve sería el doctor que me tocó también es ginecólogo y bueno, y me aclaró eso. Sería que prestara bien atención al PAP porque es lo único que podíamos hacer, de que la colposcopía no. Bien, mira, no sé realmente. No. Sí, sí, Marco. Por ejemplo, mira, yo soy de Santa Cruz, ¿viste? Sí. Y allá tenemos un solo hospital y en cambio los tetras sí hace el PAP y la colpo. Y después lo manda al análisis. Por eso, yo creo que cada lugar va cambiando. Yo tuve la oportunidad de viajar a Chile, tuve 3 meses
en Santiago, fui a una clínica allá, a la clínica, bueno, una muy buena allá, y allá se les dicen matronas. ¿Sabían ustedes? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, sí. manejan el hospital directamente, manejan todo. O sea, Papa Nicolau, colposcopía, ecografía, todo lo que es la consulta ginecológica de bajo riesgo, la ven ellas, la diagnostican ellas o ellos y le hacen el tratamiento a ellas o ellos. O sea, al ginecólogo o obstetra le llega directamente ya la patología poco frecuente o maligna. Todos los quirófanos los manejaban ellas, programaban, le digo a ellas porque eran todas mujeres prácticamente. Pero impresionante. Eso depende, digamos, en qué lugar. Yo sé que acá están mucho más atados. Yo fui a rotar incluso a un servicio, les cuento esta anécdota nada más, pero yo fui a rotar a un servicio que era piso pelviano, ¿sí? Todo lo que era un piso pelviano. Y la que manejaba todo eso era una matrona, y ella programaba la cirugía, todos los cronogramas, todas las bibliográficas, los ateneos, las actualizaciones, manejaba todo. Profe, le quiero hacer una consulta, una duda que me quedó. Teniendo en cuenta poniendo las coloraciones, el Lugol y el otro colorante, quería saber si, tal vez es muy grosero lo que estoy preguntando, si se puede llegar a confundir una mancha acetoblanca, por ejemplo, con algún residuo de semen si la persona ha tenido relaciones sexuales, obviamente, dado que relaciona con glúcidos y proteínas y el semen está compuesto por lo mismo. Sí, pero vos, por ejemplo, cuando vos, acordate que yo te dije que lo ideal es primero hacer una visión antes de colocar el aceto blanco, justamente porque si tenés una lesión blanca, por ejemplo, una leucoplasia, o tenés flujo, tenés algo, lo vas a ver antes de colocar el ácido acético, ¿sí? ¿Entendés? El ácido acético, cuando la lesión acetoblanca te va a aparecer una vez que vos pongas el aceto blanco, ¿sí? Si tenés flujo, tenés moco, tenés semen, el ácido acético, cuando vos lo coloques, te va a lavar todo eso. Y te va a poner en evidencia si hay una lesión acetoblanca o no. Ah, bien. Bien. Bueno, yo para ahora había preparado una segunda parte que son todas imágenes. ¿Sí? Que son como 28 imágenes, pero sé que están quemados y ha sido mucha información la de hoy. Así que esa clase la vamos a hacer la clase que viene. Entonces la clase que viene, ustedes traten de leer el material que yo les envié y vamos a charlar entre todos, vamos a hacer un feedback de las imágenes que vamos a ir viendo. Entonces ustedes me van a ir diciendo todo. La clase la van a dar prácticamente ustedes, entonces como modo de repaso ya a ver si ya quedó el tema, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Tengo justo el informe de una colposcopía y tuve hoy justo el turno donde me la leyeron, entonces la tengo completa para después en la próxima clase la podemos leer. Buenísimo, me encantó, buenísima la idea. Bueno, entonces la próxima clase la tengo acá para poder leerla y compartirla. Perfecto, dale, buenísimo, buenísimo, me encantó, dale. Profe, me tengo que retirar, se me apaga la compu, o sea. Ya estamos. Si queda alguna duda, me queda unos segunditos más, y si no, nos vemos la semana que viene, y bueno, que tengan buen fin de semana. Cuídense, no se contagien como yo. Chao, Gracias, profe. que le vaya bien, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Chau, profe. profe.